Anecdotario, con Luis Alberto Fernández García. David Álvarez Vázquez estudió la licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha publicado Volgatría y 414 Insuflare. Participó en la antología Página 1, Antología de Poetas y Narradores de Querétaro, en ¿Por qué escribo? Y en el dossier Literatura Emergente de Querétaro, de la revista Punto de Partida de la UNAM. Dirige el proyecto Salta pa' Atrás, una revista digital de periodismo cultural independiente. Participó en la antología Mis primeros dientes, de escritores nacidos en los 90, publicada por Mamá Dolores Cartonera en el 2015. Ha impartido talleres de análisis y escritura autobiográfica, de periodismo narrativo y la representación de la muerte en el arte. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas todas a este anecdotario. Estamos en los estudios de TV UAC y nuestro invitado está a distancia. Él es sociólogo, poeta, escritor y sobre todo ahora promotor de una revista, director y promotor de la creación alternativa fuera de los medios, no solo de los medios, sino de las esferas tradicionales. Le damos una bienvenida afectuosa, agradecemos su presencia a David Álvarez. David, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, profesor Luis. ¿Cómo va todo por allá? Y mira, ahí va, como lo permiten las circunstancias adversas, pero bueno, ahí va. Platícanos, David. ¿Cómo tú estudiaste sociología aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro? Sin embargo, te dedicas sobre todo a la literatura y a la promoción de ella. Platícanos cómo fue tu tránsito, o siempre has sido escritor. Sí, bueno, yo inicié la carrera en 2012, la carrera de sociología. De hecho, yo entré ya un poco mayorcito, ya tenía 22 años cuando entré. Y realmente no tenía como una pretensión de ser escritor, para ser honesto. Yo cuando entré a la carrera, de hecho, más bien bueno, como que mi idea era el mundo académico totalmente. De hecho, mis primeros escritos eran como artículos, ensayos, hacer ponencias, y tenía como esta introyección del mundo académico o lo que yo quería a la postre. Pero más o menos como en cuarto semestre fue cuando empecé como a dar el giro hacia ya un análisis sociológico de la cultura y específicamente sobre arte y literatura. Entonces empecé a hacer como todo este cambio, incluso en la perspectiva sociológica que yo estaba abordando. Yo anteriormente entré con tema de movimientos sociales. Si se acuerda, yo tenía rastas y todo eso. Y ya posteriormente di todo el cambio, ¿no? Me empezó a llamar la literatura, sobre todo por dos maestros precisamente de la facultad, que es Pedro Cabral. Yo con él me interesé profundamente en el arte, y con el profesor Julio César Chara, con quien también tuve ahí algunas clases, y me llamó totalmente la atención la parte literaria. Es curioso, David, sí me acuerdo, hasta de pronto te desconocí tan formal, pero fuera de eso, que es externo, es curioso que del análisis sociológico de la literatura pasaste a ser objeto de análisis, ¿verdad? Ahora eres literato. A ver, ¿cómo te sientes en uno y en otro campo? Fue bastante interesante. Sí, hay como dos vertientes. Yo soy de la idea de que una cosa es como analizar tal cual, es decir, la crítica de arte, la crítica literaria, y por otra parte ser creador. Yo sí me decanté por la creación, ¿no? Es como algo que me interesaba hacer. No tanto como tal poesía, pero sí sobre todo la crónica. A mí la crónica se me hace un ejercicio bastante peculiar, porque incluso por sí mismo es lo que decía Monsiváis, ¿no? Es murales de sociología instantánea. O sea, de hecho es cómo representar o interpretar esa realidad a partir de un escrito. Y al final sí haces un cierto análisis sociológico. De hecho se ve, se nota. Y me llama mucho la atención porque mucha gente que hace crónica a nivel nacional y local, de hecho estudia alguna ciencia social. Eso es también como muy peculiar. Sí. Un vínculo que a veces se queda precisamente en el gusto, la afición, o en
la crítica, como decías tú, pero pues nos hacen más falta los creadores, porque sin creadores, ¿qué hacen los críticos? Hay críticos que no escriben nada. Bien. Sí, también. Y pues bueno, también se acepta, pero sí también es como la parte creativa, ¿no? Que es fundamental. Sí, claro. Haya críticos, pero que haya que leer, que gozar, ¿no? Que sufrir, porque con el arte se puede sufrir también. Y como, ¿qué crónica o cuándo descubriste? Bueno, pues me gusta escribir, producir, yo no solo sentarme por arriba a ver a la distancia. Ya empecé tomando talleres. De hecho, yo cuando entré a la universidad entré en ceros. O sea, no sabía ni conocía absolutamente nada ni a nadie. Y ahí tuve la oportunidad con algunos talleres que precisamente promocionaba la facultad de conocer las letras. Y ahí fue cuando empecé a introducirme en el medio. Yo empecé obviamente en talleres de poesía, que es como que lo que más hay. Y de ahí como que no solté la pluma. Después había oportunidades ahí, por ejemplo, en el suplemento cultural que existía en el Tribuna de Querétaro, que es el vocero. Y ahí también me dieron la oportunidad no solo de escribir, sino de también ser editor. Y empezó como poco a poco a crecer el asunto. De hecho, cuando me empezó a llamar más la atención la escritura fue cuando yo empezaba a escribir, mandé algunos textos a algunos medios, por ejemplo, a Mamá Dolores Cartonera y a La Testadura, que son dos medios locales, y quedé. Entonces fue como, mira, pues no soy tan malo como yo pensé que era, y eso me motivó todavía más a seguir publicando, ¿no? Entonces, por ahí va. Ya cuando formo o empiezo a escribir como cronista, fue a partir de un taller que se daba también en la universidad de Oliver Herring, que se llama El Oficio Mayor, y el taller lo daba el doctor Víctor Santana, que precisamente hablaba sobre autobiografía y crónica. En ese periodo es cuando yo me voy de movilidad a la UNAM, y en la UNAM yo, ya ve que uno arma sus propias unidades. La unidad que yo armé era Arte y Literatura en América Latina, y ahí tomé muchas clases sobre crónica también. De hecho, una clase en particular que se llamaba Literatura y Sociedad de Herrel Salazar hablaba precisamente sobre autobiografía, única y sencillamente de autobiografía. Y ahí me nutrí totalmente de más información, y posteriormente pues me surgió todavía más la emoción de escribir ese tipo de textos. ¿Has escrito tu biografía, tu propia biografía? Más bien como sí relatos autobiográficos, no tanto novela o autobiográfica. Entonces sí, pero yo empecé básicamente con crónica. Después de la crónica viene lo que es el periodismo gonzo, por ejemplo, que es donde el reportero está inmerso precisamente, hay un yo dentro de la narración periodística. Entonces, inevitablemente al yo contar historias, estaba yo inmerso en las propias historias, y ahí es donde como que empecé a focalizarlo todavía más. Entonces, como tal, no tengo una autobiografía, pero sí relatos, que es lo que ya he estado como mandando a publicaciones y demás. Como que siempre está uno presente, aunque escriba uno ficción, ¿no? Estás ahí de alguna manera, te ocurre. Y siempre ocurre. Nada más que aquí creo que es más explícito, porque al final es una intimidad retratada públicamente. Y en la ficción, por ejemplo, si bien existe esta intimidad, pues sí tiende más a crear otro tipo de historias o versiones. La ficción, por ejemplo. A mí lo que me llama la atención, por ejemplo, de la cuestión autobiográfica o la literatura testimonial, que es como el corpus en el que se concentran todas estas, como el diario, la propia crónica y demás, es que está como entre estos dos continentes, ¿no? Por una parte el continente del objetivo, que es como la parte de la ciencia, y por otra parte la ficción, que es toda la cuestión del arte. Y precisamente este esquema de lo que es el testimonio, como que está vagando entre ambas fronteras, ¿no? De hecho, por parte de la ciencia, las ciencias sociales en particular, pues fue muy rechazado la parte de la autobiografía, porque no era objetivo per se, ¿no? Mientras que la ficción también era rechazada porque no era una ficción. Sí. Quito, y pues empezó a trabajarse. Que ya en la actualidad pues ya es más fácil. Por ejemplo, la historia oral, ya puedes titularte, ¿no? Con una tesis de historia oral, porque ya hay otros elementos que permiten hacer una metodología y un marco teórico que le dé sostén a la propuesta que puedas dar. Sí, sí te comprendo, aunque desde otro
desde otra esfera. Me acuerdo algún artículo científico que me tocó escribir hace muchos años y yo tenía un par de testimonios sobre un fraude electoral en un municipio de Querétaro en el año 94, quizá no recuerdo bien. ¿Y qué haces con eso? Porque te narran, alguien en quien tú confías te narra un fraude y no lo puedes probar, ni puedes siquiera echar de cabeza al que te tuvo la confianza. Entonces dices, bueno, no me sirve para mi análisis, ¿ahora qué hago con esto? No sé, es desde otra esfera, pero ocurre, ¿no? Que Ocurre bastante. Entonces ahí es donde entra incluso, por ejemplo, la propia fenomenología o la teoría comprensiva, pues sí le da mucha pauta a ese tipo de textos o narraciones, ¿no? O sea, desde la antropología también, con la etnografía y demás. Es decir, cómo se interpreta una persona y eso da un registro total de un entorno dado, ¿no? O sea, esto de la historia cultural, por ejemplo, como Robert Darnton, así, que empieza a hacer análisis de cómo se percibe una realidad en el siglo XVII. Y lo que toma son todos los registros como cuentos, información, cierto tipo de cosas que nos van a dar pauta para saber más o menos o aproximarnos un poco a esa percepción de realidad. Ahora, pues sí, hay un boom dentro de este medio desde el siglo XX más o menos con la autobiografía y permite la autobiografía y la crónica y pues permite todavía más dar esa exposición de realidades, ¿no? Y incluso se me hace como hasta medio contradiscursivo, ¿no? O sea, si tomamos como que hay un discurso monolítico, un discurso oficial, por ejemplo, esta historia oficial que es básicamente la justificación del poder, y nos damos cuenta al leer libros de historia que la historia retrata básicamente imperios, reyes y demás. La autobiografía, que es un ejercicio individual, se introduce dentro de esas fisuras, de estos discursos hegemónicos para dar pauta y decir, bueno, es que la realidad no es esa, es polivalente. Y cada uno tiene una percepción. Sí, claro, hay elementos que a todos nos unifican, ¿no? Culturales, políticos, de la propia época, pero al final de cuentas, pues cada uno tiene una historia muy peculiar, aún con todo ese contraste. y quizá es esto que hablamos en este momento es parte de tu derrotero actual, porque es decir, lo que es poco convencional o se sale de una postura canónica, quizá muy positivista, pues nos habla también de nuestro mundo y de nuestra cultura y de cómo somos, ¿no? Sí, sí, todo Y en tiene... esas andas, no sé. Escucha el último. ¿Eres, Bueno, si quieres, dices eso que ibas a decir, todo tiene que ver o todo está relacionado cómo y luego en qué andas ahora? Ahorita, tu bueno, revista. sí, me dedico ahorita estoy haciendo, bueno, soy maestro y me dedico a hacer muchas otras cosillas. Bueno, ahorita que es por la temporada de la época, pues que es bastante difícil, pero ahorita estamos abriendo un proyecto que ya teníamos desde el 2017 que se llama Salta para atrás. Entonces, le estamos dando ahí bastante salida, que, bueno, es un proyecto de análisis, periodismo y difusión cultural, y que ahora ya lo denominamos proyecto precisamente porque ya estamos organizando foros, que ya lo habíamos hecho, y estamos trabajando con algunos grupos aquí, pues por donde yo vivo, ¿no? Yo soy de la zona de Satélite. Entonces he trabajado aquí con centros de rehabilitación, con chavos, en el DIF y en algunos centros culturales. Entonces, pues ando básicamente en eso, digamos, llevando esto que comento ya directamente con la gente, o al menos con la que yo convivo y las colonias por donde yo transito, ¿no? Entonces, Y es un espacio donde se publica, es decir, lo que producen otros o lo que produzco yo lo pongo a disposición de quien sea. que tenemos ahí se llama saltapatras.online, la cual todavía está en proceso y va a ser básicamente para hacer toda esa cuestión periodística. Digo, la parte impresa, pues obviamente es mucho más factible, pero económicamente no hay presupuesto. Es como siempre el gran problema de los medios, sobre todo culturales, porque ya saben que la cultura no vende. El entretenimiento sí vende, ¿no? Pero la cultura como tal no. Entonces ya desde ahí, pues hemos estado como en esta implicación digital
y como para un poco, pues no irnos tan digitales en ese sentido, pues hacemos como esta implicación social, ¿no? Como trabajo ya directamente con la gente, lo cual que es básicamente el sostén con el que se genera un proyecto. A ver, explícanos más. Ahí se puede, yo he visto la convocatoria de la revista Salta para Atrás en línea. Ahí está abierta a que la gente envíe ahí sus producciones, pero luego, ¿qué haces con ellas y cómo vas a caer en un trabajo más de como de promoción, de grupos? A ver. Tenemos como base, primero es la plataforma en la cual hay una convocatoria con la cual pueden participar cualquier persona. Son trabajos de tipo fotografía, ilustración, diseño, en parte visual, en la parte escrita, crónica, entrevista, artículo, ensayo. Es decir, estamos abiertos como a recibir cualquier tipo de propuesta. Pasa por una evaluación, hacemos ahí como lo pertinente. De hecho, tenemos como una hoja de evaluación, ¿no? Donde hacemos como los puntos a revisar, por ejemplo, en caso de que necesite revisarse, o X, ¿no? Pero el chiste de ahí es de que nosotros, o el trabajo fuerte por sí mismo del proyecto, no es tanto la recepción de trabajos, sino el trabajo periodístico que empezamos a hacer nosotros, ¿no? Entonces, esa era como la parte que queríamos contrastar, sobre todo con los medios de comunicación, ¿no? Puede ser como los periódicos aquí en Querétaro u otros organismos que empezaron también a trabajar bajo el esquema cultural, pero sí estaba como muy centralizado el asunto, ¿no? La idea de nosotros, e incluso el propio concepto lo refiere, pues era buscar como alternativas o lugares de enunciación marginal. Ya no era tanto como de ir al centro a entrevistar a tal persona, sino realmente implicarnos con proyectos que sean de otros lugares, sobre todo de las periferias, o sea Satélite, Peñuelas, Lomas de Casablanca, etcétera, etcétera, y pues hacer como este ejercicio periodístico crítico respecto a los temas que abordábamos. Y para ello parten de una producción que se pone a disposición de la revista o cómo es la relación entre la producción literaria y el trabajo en la calle, en las casas, con las personas. Música, escritores, proyectos que se tenían, pues íbamos directamente a entrevistarnos, a platicar, a generar apoyos o redes de vínculo ahí con varias organizaciones y darles la promoción, ¿no? Esa era como una parte fundamental, que ahí ya hay una fundamentación. Por otra parte, los trabajos que hacíamos de llevar las letras o tal, es que, bueno, pues yo más o menos me especialicé un poco en la escritura, entonces yo ofertaba talleres gratuitos, para que la propia gente pudiera escribir sus propias historias y esas mismas publicarlas precisamente en la plataforma. La idea también, yo sé que la parte de internet limita o imposibilita a muchas personas acceder, entonces sí empezamos a trabajar, por ejemplo, con fanzines, publicaciones de bajo presupuesto, para pasarlos así como de, mira, pues aquí está la gente hablando de sí misma, y repartíamos los fanzines con la propia población, ¿no? Lo cual era como ese otro factor. En tus talleres, me imagino que alguna vez te habrá pasado por lo menos alguna. Hay personas, me estoy imaginando que sobre todo son jóvenes, pero hay personas que dicen, pues yo no sabía que podía escribir tan bien hasta que tomé el taller. A ver, ¿hay alguna experiencia en ese sentido? Sí, casi fue muy llamativo. Cuando yo planeé el taller de autobiografía, yo hago dos, que es autobiografía y periodismo narrativo, pero principalmente el de autobiografía. De hecho, ese me llamó mucho la atención porque sí, yo tenía otra idea de taller, como más tipo teórico. De hecho, sí vemos como mucha parte teórica, pero casualmente empezó desde el primer taller y así ha sido consecutivamente, que se empezó a generar como una especie de vínculo con los participantes de cada grupo que teníamos. O sea, porque al final de cuentas, pues uno se retrata a sí mismo y lo expones entre gente que no conoces y le das la confianza a la gente de que no lo conozca, ¿no? Y eso hace que de alguna manera también permita cierta libertad de decir cosas, lo cual se volvió hasta medio terapéutico, podría decirlo de esa forma. En ese sentido sí me tocó bastante, sí iban muchos jóvenes, de hecho yo pensaba que iban a ir gente grande,
la primera vez, pero ya después más o menos eran como de 20, 25 años la mayoría de las personas que asisten. Y sí noté que muchas personas empezaron como a esta parte. Primero sí como una medida terapéutica, eso sí me lo llegaron a decir mucho, mucho. Como una forma de sacar lo que tenías ahí, y que a veces es difícil, es complicado a veces sacar ciertas cosas, ¿no? O sea, en el momento en el que tú quieres retratar un dolor, a veces se vuelve complicado. Había una frase que dicen que a través de las palabras el dolor se hace más tangible, ¿no? Y básicamente era como esta parte de que hay dolores que son muy fuertes y que son los que son inefables, los que no puedes describir. Y yo soy de la idea de que cuando tienes la capacidad de describir algo, cuando le das forma y le das contorno a algo, entonces ya puedes hacer algo con eso, ¿no? Es como agarrar un bote, ¿no? Y lo puedes triturar, lo puedes doblar. Entonces le das forma y es más fácil poderlo sacar sin problemas, ¿no? Eso sí fue lo que me llamó la atención bastante. Y unos textos que también, historias sobre todo, ¿no? Porque acá era como saca la historia y ya la vamos perfeccionando técnicamente y la gente contaba un montón de cosas que a veces, pues sí eran bastante fuertes, ¿no? Sí, ante un grupo, pues desnudarse da trabajo siempre, ¿no? Y ante un grupo masivo, como es lo que ocurre con un medio de comunicación, no, aunque sea de internet, que no llega a todos, pero cada vez llega a más, ¿qué le pasa al que se está expresando en el papel cuando dice, bueno, esto lo puede leer hasta gente que no conozco o gente que no quiero que la lea? Sí, y por ejemplo, ahí serían como una cosa sería la parte de los grandes medios de comunicación, lo que dan es información, ya no tanto experiencias, ¿no? Que incluso Walter Benjamin lo dice precisamente, ¿no? En su libro sobre el narrador, de cómo pasa de una cosa a otra, ¿no? Ya no hay la vivencia o la experimentación, incluso cara a cara, de compartir historias, ¿no? Sino que ya todo se traduce en información que tú vas leyendo en un periódico, ¿no? Entonces, ahí esa es una gran diferencia, por ejemplo. Y en esa parte como que me gusta mucho darle salida a Salta para atrás, dando un contraste hacia eso, ¿no? Decir, no estamos dando información, sino crítica, experiencias, y ese es el formato. Y creo que la literatura lo permite muy bien, la crónica lo permite muy bien, porque los periódicos siguen manejando este lenguaje objetivo, ¿no? Este tipo denotativo que te dice esto pasó en tal lugar, ¿no? Responder las preguntas básicas del periodismo, por ejemplo, qué, cómo, cuándo, dónde, y lo único que hace es que esa experiencia humana se convierte solamente en información que al final consumes como noticia y la desechas al otro día. La crónica o la escritura o el arte permanece. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Veo que tu experiencia es muy profunda. Espero que ahí aparezca en pantalla la dirección de Salta para atrás para que pues crezca el grupo. Te felicito, sociólogo David y literato, y gracias por estar con nosotros. Con nosotros. Muchas gracias, maestro, y pues gracias a todo el equipo y bueno, por la invitación.